Las mujeres no deberían ser zorras y los ricos deben saber muy bien lo que han hecho. Esto fue lo que dijo Yoo Jong-chol ante una cámara de televisión después de ser arrestado por homicidio y canibalismo. Hola chicos, el día de hoy les traigo la historia del asesino en serie más infame de Corea del Sur, Yoo Jong-chol. Nació el 18 de abril de 1970 en el seno de una familia obrera de escasos recursos. Fue un bebé no planeado, no deseado, que se sumaba a la lista extensa de problemas con los que tenía que lidiar la familia debido a la pobreza. Poco después de su nacimiento, sus padres se separaron, por lo que se tuvo que ir a vivir con su abuela, quien le confesaría años después que su madre había considerado matarlo. Cuando cumplió 6 años, Yoo se mudó con su padre, que volvía de la guerra de Vietnam. Con el dinero obtenido en su servicio militar, invirtió en varios negocios que al final fallaron y montó un local de cómics. Si bien al local no le iba mal, la pobreza seguía estando muy presente en la vida de Yoo. Él no era la única boca que había que alimentar. Él vivía con 2 hermanos mayores, una hermana menor y su madrastra, una mujer cruel y abusiva que golpeaba salvajemente a su hermanita. Gracias a estos abusos, cuando tenía 8 años, se animó a escaparse de la casa junto con su hermana menor e irse a vivir con su madre. Ya en casa de su madre, Yoo fue enviado a la escuela primaria, donde se comportó como un niño muy tranquilo, muy responsable y muy colaborador. Pero fue justamente en estos días como estudiantes que Yoo tendría una de las primeras experiencias que marcarían su frustración por su pobreza y resentimiento social. Al parecer, un día Yoo llevó como almuerzo un pegote de arroz con masa de frijoles, y cuando los otros niños vieron lo que Yoo había llevado para almorzar, pensaron en un pedazo de excremento y desde ese día se burlaban de él diciéndole: "Hey, te traje mierda para comer". Volvamos un poco a la vida de Yoo. Él seguía frecuentando a su padre, pero cuando cumplió 15 años, su madrastra lo dejó. El padre se hundió en el alcoholismo y murió debido a un accidente de tráfico por cruzar la calle imprudentemente. Tras la muerte de su padre y tratando de escapar de su dolor, Yoo focalizó todas sus energías en el estudio y logró convertirse en uno de los mejores estudiantes de su clase. Yoo era un amante de las artes, le gustaba la poesía, el dibujo, la pintura, y talento no le faltaba. Hasta llegó a tener una banda musical con sus amigos llamada Evergreen. Yoo había aplicado para hacer una especialización en artes, sin embargo no lo consiguió y tuvo que conformarse con ingresar a una secundaria técnica en 1987. Esto contribuyó a aumentar su frustración y resentimientos, lo que lo orilló a cometer su primer delito cuando en 1988 robó una guitarra y una grabadora Sony de la casa de un vecino. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Este primer robo no fue un simple robo, no fue un robo vacío. Él amaba la música y la vida le había negado fomentar esta pasión. Entonces, dentro de él tenía este sentimiento de víctima. Él se sentía una víctima de la vida, y robando estas cosas tan significativas era su forma de responder. Él estaba quitándole la vida lo que la vida le había quitado primero. Sin embargo, lo atraparon, lo llevaron a un centro de detección juvenil y nunca pudo terminar la secundaria técnica. En el 91 conoció a la señora Wang, con quien emprendió una relación sentimental, pero ese mismo año se le condena a 10 meses en prisión por un robo. En el 93 se casa con la señora Wang, pero este mismo año vuelve a pisar la cárcel, en esta ocasión por 8 meses, debido al robo de un auto. En el 94 nace su hijo, pero en ese mismo año su hermano mayor se suicida. En el 95 es detenido y multado por venta ilícita de pornografía, y en el 98 es condenado a 2 años por robo, falsificación de documentos y suplantación de identidad. En marzo del 2000, Yoo es sentenciado a 3 años, 6 meses por violar a una chica de 15 años. Hasta este momento la señora Wang le había perdonado todos sus delitos y seguía casada con él, pero no pudo soportar la violación y emprendió el proceso de divorcio que culminaría en 2002. Cuando sale de la cárcel en 2003, Yoo decide que va a matar a su hijo y a su exesposa como venganza. Entonces fue a la casa de su expareja, pero cuando vio a su hijo le resultó demasiado adorable y decidió que no lo mataría, que solo mataría a su exesposa. Entonces fue a donde estaba ella y la vio tomando una cerveza, sintió mucha lástima por ella y decidió que tampoco la mataría. Pero el odio seguía ardiendo
viviendo dentro de él, así que decidió que solo se enfocaría en personas adineradas, esto como respuesta a su frustración por la pobreza. Fue así que el 24 de septiembre de 2003 cometería sus primeros homicidios. El señor Lee, de 72 años, a quien apuñaló en el cuello primero y después lo golpeó con un martillo en la cabeza. Su esposa, de 68 años, al ver que Yu estaba asesinando a su esposo, corrió a un closet donde había una cantidad considerable de dinero y se le ofreció, le dijo que podía llevarse todo, a lo que Yu le contestó: ¿crees que hago esto por dinero? Y procedió a matarla, destrozándole el cráneo con un golpe contundente. Ni dinero ni joyas, su recompensa era la venganza. El 9 de octubre de ese 2003, Yu ataca a sus siguientes víctimas: una señora de 85, la ama de llaves de 60 y el hijo de la ama de llaves de 35 años. Fue especialmente salvaje con el chico de 35 y especialistas apuntan que guardaba un odio extremo a los hombres jóvenes. Puede ser porque quizás le traían recuerdos de su padre cuando era joven o porque tenía miedo de que lo dominaran y no quería sentirse débil. Su siguiente víctima la cobró el 16 de octubre, una persona de 60 años a quien su hijo le encontraría a alrededor de la 1:30 de la tarde y fallecería media hora después. Para su siguiente crimen, Yu esperó hasta el 18 de noviembre y ahí siguió el mismo procedimiento de siempre. El señor Kim, de 87 años, y la señora B, de 53, que era la ama de llaves de la casa, murieron asesinados a martillazos. Sin embargo, en esta ocasión hubo algo distinto. En la casa había un bebé y si bien Yu había cometido crímenes crueles contra ancianos, Yu nunca elegía presas no vinculadas a su rencor, así que al bebé lo dejó ahí, pero tratando de abrir una caja fuerte se cortó y temiendo que lo identificaran por medio del ADN, decidió prenderle fuego a la casa y calcinó a todos los que estaban dentro. En noviembre de ese mismo año, Yu conoció a la señora Kim, un escort con quien estableció una relación sentimental y terminó haciendo una propuesta de matrimonio. La señora Kim ya había investigado acerca del pasado criminal de Yu, por lo que rechazó la propuesta y Yu quiso asesinarla, pero habían peleado mucho y habían registros de llamadas y otras cosas, entonces sabía que si la mataba él iba a ser el principal sospechoso y eventualmente lo iban a descubrir. Entonces el rechazo de la señora Kim encendió en Yu un nuevo odio, el odio contra las prostitutas. Entonces decidió que no la mataría ella, dejaría a un lado a los ricos y solo se concentraría en sexoservidoras. Fue así que definió su nuevo target. Tenían que ser chicas jóvenes y atractivas y que se dedicaran al comercio sexual. De cierta forma tenían que representar a la señora Kim. El 5 de marzo llamó a un servicio de sexo para que le enviaran una chica a su departamento. La chica llegó, todo fue normal hasta que Yu le dio un martillazo en la cabeza. La chica se desplomó. Yu fue por una sierra y la cortó en 18 partes. Después metió las partes en fundas y llevó las fundas a una pequeña montaña cerca de la Universidad Sogang, donde enterró el cadáver. Con este asesinato comenzaría su nueva ola de homicidios. Entre abril y julio mató a otras 10 chicas de entre 24 y 35 años. El método de asesinato fue exactamente el mismo en todas: asesinada a martillazos, decapitadas, descuartizadas y enterradas en un sitio cercano al templo Bowon. Acerca de la crónica de su arresto existen varias versiones, pero al menos la mayoría coinciden en algunas cosas. Al parecer Yu había levantado sospechas porque después de que varios proxenetas hubieran mandado a sus chicas a su casa, las chicas desaparecían. Entonces estos proxenetas se aliaron con la policía y le pusieron una trampa en la cual cayó. Él es arrestado, pero finge un ataque de epilepsia, por lo que le quitan las esposas y logra huir. 11 horas después lo vuelven a arrestar y esta vez sí sería la definitiva. Esto fue el día 15 de julio de 2004. Yu no tenía intención de detenerse. Manifestó que si bien se sentía mal por sus víctimas porque no merecían morir, su intención no era terminar pronto y su meta era llegar al número 100. Pero según un experto en psicología criminal que lo había entrevistado, el señor Yu admitió que había matado a 100 mujeres más. Durante los interrogatorios iniciales, Yu admitió haber matado a 19 personas
Y luego el 18 de julio de 2004 admitió haber matado a un vendedor de 45 años que lo estafó. El 19 de julio admitió finalmente que había matado a 26 personas, pero en la lista de presuntas víctimas había personas que no encajaban en el perfil ni de adinerado ni de prostituta. Y luego un amigo de 2 víctimas declaró que ellas no encajaban en el patrón tampoco, por lo que la policía concluyó que hay muchas otras víctimas que nunca fueron denunciadas y que Chol se cayó. Un detalle importante es que Yu admitió que nunca tuvo sexo con ninguna de las víctimas por miedo a que lo identificaran a través de su ADN, y contó que algunas de ellas las hizo que llamaran a sus padres antes de asesinarlas para que las chicas checaran cómo estaban, cómo iba todo. Sumado a esto, Yu les quitaba la piel de los dedos para que no pudieran identificarlas. Existe esta creencia popular de que el hígado es símbolo de valentía y valor, y Yu no desconocía esta creencia, por lo que confesó que devoró 4 hígados de víctimas que tenían el mismo tipo de sangre que él. Y cuando se le cuestionó por qué lo hacía, él simplemente respondió: hizo refrescar mi mente y mi cuerpo. Además que confesó que les susurraba un pequeño adiós a las víctimas antes de asesinarlas. En tan solo 10 días, la policía finalizó las investigaciones necesarias para entregar el caso a los fiscales, y el día 26 de julio, Yu fue transferido a la oficina del fiscal. La pena de muerte para Yu Yong-chol fue pedida por la fiscalía el 29 de noviembre de 2004, y tras oír su sentencia, Yu declaró: mis acciones no pueden justificarse. Si viviésemos en una sociedad donde personas como yo pudiesen vivir una buena vida, no habría otro Yu Yong-chol. Estoy agradecido por la solicitud de pena de muerte de los fiscales. Estaré arrepentido de lo que he hecho hasta que muera. Aunque la pena de muerte está permitida por ley, no ha sido llevada a cabo desde 1997, y actualmente Yu está en la cárcel esperando que la pena de muerte que se le fue impuesta se cumpla. Hay 2 datos que quiero agregar. Yu declaró que la única vez que sintió temor en toda su vida fue en una ocasión que estaba asesinando a una chica y recibió una llamada de su hijo. El hijo le preguntó que si estaba bien. Al parecer Yu estaba resfriado o tenía una pequeña enfermedad, y esa fue la única vez que sintió temor en toda su existencia. Está en el top 50 de los peores asesinos en serie del mundo, y el 22 de octubre Netflix tiene programado que va a estrenar un tipo serie documental sobre este caso. Entonces, por si tienen ganas de ver otras cosas, otros datos, ahí está la recomendación. También les voy a dejar links de información porque yo tuve que resumir muchísimo. Me salté muchos detalles porque esto ya iba a quedar demasiado largo. Entonces les dejo en la descripción links por si quieren seguir investigando acerca de esto. Siempre he creído que la educación que se les da a los niños es crucial para saber en quién se van a convertir en adultos, y este es un claro ejemplo de ello. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan sobre el caso? ¿Qué piensan sobre él? Eso es todo, chicos. Este fue el video de hoy. Espero les haya gustado, y sin nada más que decir, nos vemos. Adiós.